Buenas a todos, ¿cómo andan? Espero que hayan tenido una linda semana, que no los haya agarrado la lluvia en la calle. Y bueno, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a ver un poco de orgánica, algunas cosas básicas como para que puedan resolver lo que se les presente en el examen. Paso a compartirles pantalla. Ustedes creo que ya dentro de lo que me conocen saben que a mí me gusta humanizar un poco a las moléculas, así que es algo con lo que van a tener que convivir. Y una de las cosas en las que vamos a humanizar a las moléculas es que vamos a decir que el carbono tiene 4 manitos, ¿sí? Y con esas manitos puede agarrar otras 4 manitos. Perdón. Perdón chicos, a esta altura del año ya la garganta no es la misma que en marzo. Les contaba entonces, el carbono, 4 manitos. Esto de las 4 manitos es la forma sonsona de hablar de que el carbono puede hibridar sus electrones. Si uno se ve la configuración electrónica del carbono, termina en 2p2, dando solamente el espacio a que 2 manitos se agarren, pero lo que hace es jugar con uno de sus electrones, desaparearlo, enviarlo más lejos, y ahí va a estar habiendo más opciones. Cuando la hibridación es lo que se llama sp3, el carbono va a hacer 4 uniones, digamos, ahí tendremos 4 manitos a 4 cosas, que pueden ser iguales o distintas. Estos enlaces son muy fuertes, muy estables, muy parejos, y vamos a tener una molécula que va a ser apolar, a pesar de que si uno analiza cada enlace por separado, tenemos una molécula polar, en la sumatoria va a ser apolar. Esto es muy correspondiente de lo que son los alcanos, los enlaces simples. Este ángulo de enlace es de 109,5 y es bastante libre al momento de rotar, porque al tener agarrado por ejemplo una manito, imagínense que mi brazo está yendo a la mano de alguno de ustedes, uno puede hacer este tipo de movimiento bastante libre. Por eso es que la molécula presenta bastante rotación. Todo lo que vamos a ver ahora, alcanos, alquenos y alquinos, tienen menos densidad que el agua, por ende flotan, eh, son bastante poco reactivos, eh, eh, como les decía, son apolares. Y a ver si no me olvido nada más, es apolar, son los alcanos, 109,5, enlaces sp3. Un buen ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, el metano, que en sus 4 manitos tiene hidrógenos. Cuando la hibridación, perdón, ya sé que me olvidaba, estos enlaces, estas manitos simples, son enlaces sigma. Yo voy a tratar de dibujar un sigma, pero va a parecer algo raro. Estos enlaces son sigma. Se posee 4 enlaces sigma. Los enlaces sigma son fuertes. Cuando en la hibridación del carbono se llama sp2, el carbono va a tener un doble enlace hacia algún otro átomo y otras 2 manitos. Voy a salir chueco o así, ahí va un poquito mejor. Y otras 2 manitos a otras 2 cosas. Lo que tengamos de este otro lado puede ser otro carbono, un oxígeno, un nitrógeno, nunca un hidrógeno, porque el hidrógeno no tiene 2 manitos. Entonces, si esto fuese carbono-carbono, veremos algo de este estilo, donde supongamos que el resto son hidrógenos, esto podrían ser más carbonos u otras cosas, yo para simplificarlo un poco, tenemos que estos enlaces, los enlaces simples son sigma, y de este doble enlace
uno se llama sigma y el otro se llama pi. Bueno, eso me salió, parece un alfa, pero bueno, ustedes me entienden. Uno de los enlaces es sigma, el otro es pi. Yo les pongo un nombre a cada uno, en realidad no sabemos cuál es sigma y cuál es pi, pero como para entender. El enlace pi es más débil y yo puedo romper el enlace pi y meter algo, por ejemplo hidrógeno, por ejemplo un halógeno, sin necesidad de sacar algo, ¿sí? Este tipo de reacción se llama reacciones de adición. Presenta reacciones de adición. El ángulo de enlace aquí es de 120, es correspondiente más bien a lo que son alquenos. Eso era lo que me había olvidado. En el sp3 no hace reacciones de adición, sino de sustitución. Si yo quiero que un alcano tenga algo que no tiene, sí o sí le tengo que sacar algo. Y por lo general lo que le saco es un hidrógeno y se lo sustituyo por otra cosa. Los alquenos entonces, sp2, doble enlace. Una de las manitos es pi, yo lo puedo romper y no se me va a romper la cadena. Le puedo meter algo que yo quiera. Ángulo de enlace entonces de 120. Ya acá la rotación está mucho más limitada. Lo siguiente que podemos tener en hibridación es sp, también llamada sp1. Es lo mismo. Uy, perdón. Todavía más chueco, imposible. En sp lo que vamos a tener es un carbono con triple enlace a algo más. Este triple enlace puede ser a otro carbono o a un nitrógeno. No va a haber un triple enlace de oxígeno, pues el oxígeno no tiene 3 manitos. El nitrógeno tiene 3 manitos. Y a este carbono le faltaría una manito, que sería este. Quiero que tengan en cuenta una cosita. Cuando yo hago, por ejemplo, esta rayita que yo tengo acá, quiero que se entienda que es como el agarre de dos manos, como quien hace esto. Una mano es del carbono y la otra es del nitrógeno. O sea que ese palito es esto, una manito del nitrógeno, una manito del carbono. Entonces yo cuento, la manito del carbono tiene 4, cuento la del nitrógeno, tiene 3. En este también vamos a tener de adición. De acá, dos de los enlaces van a ser pi. Uno de ellos va a ser sigma. O sea, tenemos 2 sigma y 2 pi. También hace reacciones de adición. Esto ya no tiene ningún tipo de rotación, es súper rígido. De hecho, el ángulo de enlace directamente es de 180 y corresponde a lo que son alquinos. Lo de los ángulos de enlace es muy importante que se acuerden, acorde si tenemos enlaces simples, dobles o triples, porque es algo que ha solido aparecer en el examen, que te den una molécula y te pregunten qué ángulos de enlace tienen. Y también el identificar cuando un carbono es primario, secundario, terciario o cuaternario. Así que vamos para ello. Voy a hacer así una cadenita. Bien. Una cadenita ejemplo. Hay un ejercicio que ha solido estar en algunos exámenes que necesitamos poder encontrar la cantidad de carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. ¿Cuáles son? El carbono primario es el carbono que tiene una de sus manitos con carbonos y el resto con hidrógenos.
Entonces, carbonos primarios vamos a notar fácilmente que tienen 3 hidrógenos. Carbonos primarios serían este y este. Si tenemos 1, 2, 3, 4, 5. A ver. Carbonos primarios, entonces tenemos 5. Carbonos secundarios van a ser los que tengan 2 carbonos en sus manitos y otras 2 manitos a hidrógenos. Por ende buscamos los que tengan 2 hidrógenos. 1, 2 y 3. Entonces, carbono secundario tenemos 3. El carbono terciario tiene 3 carbonos en sus manitos y un hidrógeno. Ahí tenemos uno solito, que sería, a ver, cambiamos de color, ese es un carbono secundario. Entonces, carbono terciario. Terciario tenemos 1. Y creo que no va a haber mucha mística, que el carbono cuaternario tiene sus 4 manitos con carbono, por ende no tiene hidrógenos. Y va a estar siendo este. Así, carbono cuaternario, vamos a anotarlo por acá. También tengo uno solito. Bien. ¿Se entiende cómo ir buscando cuáles son primarios, cuáles son secundarios? ¿Vamos bien? Saben, como siempre, que si por ahí algo no se entiende bien, me pueden activar micrófono o chat y me dicen, no hay problema. Otra cosa importante de orgánica son los grupos funcionales. Y esto tiene importancia ahora para el examen y tiene importancia en primer año. Así que espero que se lo acuerden este primer año y si no, bueno, van a tener este video en YouTube y apenas empiezan primer año, antes de la primera clase de química biológica, vuelven a ver este video, se lo guardan ahí con un me gusta, con un ver después, porque esto les va a servir y les va a hacer mucha diferencia en el momento que empiecen a ver química biológica de primera. Vamos con los grupos funcionales. Los grupos funcionales tenemos oxigenados y nitrogenados. Le van a cambiar un montón las propiedades a nuestros, por ejemplo, alcanos. Y vamos a tener, el primero son los alcoholes. El grupo alcohol, que sería un grupo oxidrilo, puede estar en un carbono primario, secundario, terciario, cuaternario, y de acuerdo a qué carbono esté, va a ser el tipo de alcohol. Si está en un carbono primario, va a ser un alcohol primario. Por ejemplo, acá tenemos 3 carbonos, 2 grupos de alcohol. Uno en un carbono primario, uno en un carbono secundario. ¿Hay terciarios y cuaternarios? Pues sí, claro. ¿No? Terciarios, perdón. El tema es que no es de lo que más les piden y estos dos tienen derivados importantes. ¿Cómo yo le pongo nombre a algo de esto? Con la cantidad de carbonos e indicando en qué carbono está el grupo alcohol y la terminación ol. Los primeros 4 los primeros 4 alcanos, digamos, esto va a ser con la raíz del alcano, tienen nombres comerciales que no van acorde con la cantidad de carbonos que tienen, que son metano, etano, propano y butano. Ya a partir del quinto empieza pentano, hexano, octano, nonano, decano.
Este, como tiene 3, sería propano, si fuese un alcano. Y acá tenemos en el carbono 1 y en el carbono 2 grupos de alcohol. Como son 2, esto va a ser 1,2 propano diol. Ahora, si tuviese uno solo, supongamos que tuviésemos solo este, como para hacerlo un poquito más simple, sería el 1-propanol. Ahora, reacción mega importante. Un alcohol primario se puede oxidar suavemente a aldehído. ¿Cómo me va a quedar el aldehído? Es carbono con doble enlace al oxígeno, enlace simple a un hidrógeno y el resto de la cadena. Por ejemplo, así. Asumiendo que tuviese un solo grupo alcohol. Lo bueno del aldehído es que siempre el grupo aldehído está en el carbono primario. Si está en otro carbono que no es el carbono primario, el carbono 1, en realidad no es un grupo aldehído, es otra cosa. Entonces, ¿cómo vamos a llamar este? Directamente propanal. Y además, el aldehído puede hacer una oxidación también a ácido carboxílico. Que a simple vista parece una mezcla del alcohol con el aldehído, pues tiene el carbono con doble enlace al oxígeno y un enlace simple a un grupo de alcohol. Y luego el resto de la cadena. Carbono 2, por ejemplo, carbono 3. Y esto se va a llamar ácido, la raíz de la cantidad de carbonos, que sería propan, y ahora, recordando un poquito de la clase de sales, si yo, por ejemplo, hacía una sal con un ácido sulfúrico, en la sal se va a llamar sulfato. Y acá, si yo estoy haciendo un ácido, o sea, estoy usando un carbono con su mayor valencia, también va a ser con ico, pero es orgánico. Así que va a ser propanoico. Entonces, oico, la terminación para los ácidos carboxílicos, al para los aldehídos y ol para los alcoholes. Detalle de vital importancia. No sé si de vital importancia, pero no importa. El alcohol también puede sufrir una oxidación violenta a ácido carboxílico. Esta es violenta, da directamente ácido carboxílico, o esta es una oxidación suave. Ahora, sé que redox no hemos visto juntos, sí les he comentado que hay videos cortitos de redox en el canal, 5 o 6 minutos, pueden buscarlo si les hace falta, pero siempre que algo se oxida, algo se reduce. Y si estos son caminos de oxidación, si yo voy al revés, estoy haciendo caminos de reducción. Por lo tanto, un producto de reducción, por ejemplo, de un aldehído, sería un grupo de alcohol. Ahora, este alcoholcito secundario que nos quedó acá, también le puede pasar algo y también se puede oxidar. Y lo vamos a oxidar a cetona. Pequeño gran detalle. Para que sea un alcohol primario, tiene que estar, un alcohol, perdón, secundario, tiene que estar en un
carbono secundario. Y para que haya un carbono secundario, tengo que tener al menos 3 carbonos. Así que la cetona más chiquitita tiene 3 carbonos, donde tenemos CH3, un carbono con un doble enlace al oxígeno, y aquí el otro. Esta sería la propanona. Tiene 3 carbonos, la terminación ona por ser cetona. Y tiene un nombre comercial muy conocido que es acetona. Si les suena el nombre es porque es lo que le da el olor característico a los quitaesmaltes. O por lo menos a los antiguos, ahora se hacen con productos que son un poco menos dañinos para la uña, vienen todos quitaesmaltes sin acetona. También cuesta más despintarse con eso. Pero bueno, si les sonaba, viene de ahí. Estos grupos funcionales van a hacer que mi cadena carbonada, que era totalmente apolar, tenga una parte que sea polar y que se lleve bien con el agua y pueda hacer cosas como, por ejemplo, puentes de hidrógeno. Obviamente que si yo tengo una cadena enorme, no sé, 10 carbonos, en realidad de 6 carbonos para arriba ya, por más que yo le ponga una partecita polar, no le va a cambiar tanto, no es que se va a volver hidrofílico del todo y refeliz. No, va a tener una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Ya sé que yo no soy su profe de biología, pero les tiro una preguntita para que unan un poco de conceptos. ¿Se les ocurre algo que tengamos en nuestro cuerpo, algún tipo de molécula que tiene una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica? La membrana celular. Exacto, bueno, exactamente, Male. Me encanta, venís afilada, afilada. Male, quiero tu Ay, mensaje. sí, Quiero tengo tu que entrar. mensaje el lunes después de rendir de que entraste. Lo quiero. Anótate en mi celular, por favor. Si no lo tenés, anótalo. La membrana, que es una bicapa fosfolipídica, es con, eh, eh, con fosfolípido, y justamente el lípido tiene ácido graso y el ácido graso tiene este grupo, ácido carboxílico. El ácido carboxílico es lo que le da al ácido graso la chance de poder tener esta parte hidrofílica, esta parte hidrofóbica. El aldehído lo encuentran en los monosacáridos. Por ejemplo, la glucosa es un polihidroxialdehído. O sea, tiene un grupo aldehído y tiene un montón de grupos de alcohol. O sea, todos los carbonos que no tienen el aldehído tienen grupo de alcohol. La fructosa es una acetona. Es una cetosa, para ser específico. Tiene un grupo cetona y el resto con grupos de alcohol. Esto une mucho con la parte de biomoléculas que se ven en biología y por ahí ayuda a entender un poquito más el, eh, el cómo reaccionan o cómo se unen o por qué están en el agua o por qué no lo están. Espero que eso ayude un poquito. Vamos a ir con dos uniones entre un par de estos que por ahí nos suelen ser un poco confusas porque encima se llaman parecido y lucen parecido, que son éteres y ésteres. El éter viene de la combinación o deshidratación de dos alcoholes. Y esto va a ser con la pérdida de una molécula de agua. Por ejemplo, yo tengo un metanol y vamos a hacer con otro colorcito un etanol. O con otro colorcito para que cuando lo hagamos se note mejor. Se lo escribo abajito para que me entre bien y se pueda visualizar. Uno va a perder un oxidrilo entero, el otro va a perder un hidrógeno, que como le digo, oxidrilo, hidrógeno, agua.
la gran mayoría de las uniones orgánicas, cuando yo una o dos moléculas, está la pérdida de una molécula de agua. Supongamos que este sea el que pierde el hidrógeno y este el oxidrilo. ¿Cómo me va a quedar? Me va a quedar CH3, el oxígeno, la manito al resto, y por supuesto una molécula de agua. ¿Cómo me doy cuenta yo que esto es un éter? Porque en alguna parte dentro de la cadena, que no es necesariamente al medio, tiene un oxígeno. Y los carbonos adyacentes a ese oxígeno tienen o más carbonos o hidrógenos, pero no tienen nada raro, no tienen un doble enlace, otro oxígeno ni nada por el estilo. Los éteres tienen algo un poco molesto, que son varias formas de nombrarlo. Lo bueno es que como ustedes van a hacer choice, mientras que sepan interpretarlo, va a estar todo bien. Esto se puede llamar en orden alfabético. Esto le voy a decirles, cuando nombramos lo que es un resto, los nombramos con la terminación il. Entonces, si yo tenía un metanol, ahora voy a tener un metil. Y tenía un etanol, voy a tener un etil. Entonces, esto es etil, metil, éter. Otra forma es éter etil metílico. Y la que por ahí es un poco más rara es en orden de aparición. Que esto sería metil, oxi, etil. Distintas formas de llamar a lo mismo. Mientras que le suene, está todo. Estos son los éteres. Los ésteres vienen de la condensación o deshidratación de un alcohol y un ácido carboxílico. Me corrijo, de un alcohol y un ácido. Para el ingreso lo van a ver como con un ácido carboxílico. Después en el primer año mayormente es todo con ácidos fosfóricos. De hecho, por ejemplo, la formación del ATP, el primer fosfato está unido a la ribosa por un enlace que es de tipo éster. Así que éster va a ser un alcohol más un ácido. Vamos a hacer un ejemplito parecido. H3, carbono, doble enlace al oxígeno, enlace simple al oxidrilo. Por las dudas, la forma de escribir al grupo ácido suele ser así. Es la forma condensada, o sea, si ustedes ven eso, es que es un ácido carboxílico. Y más un metanol, porque no tengo tantas ganas de escribir una cadena muy larga. Entonces, ¿cómo vamos a tener acá? También pérdida de una molécula de agua. Supongamos que acá perdemos esto, acá perdemos esto. ¿Cómo me va a quedar? CH3, el carbono con ese doble enlace al oxígeno, enlace simple al otro oxígeno y el resto de la otra cadena. Por supuesto, la molécula de agua, no me la puedo olvidar. Por estequiometría no me la puedo olvidar. ¿Cómo me doy cuenta si a mí me dieran directamente esta molécula que esto es un éster? Parte 1, dentro de la cadena hay un oxígeno. Parte 2, pero no menos importante, en uno de los carbonos adyacentes, o sea, los que están al lado, uno de los carbonos tiene otro oxígeno. Y ahí veo la diferencia entre éter y éster.
que yo voy y me paro en el oxígeno. Si para alguno de los costados tengo otro oxígeno, tengo un éster. Si no tengo, es un éter. ¿Cómo vamos a llamar a esto? Esto era... esto es ácido etanoico. Para quienes van bien en pH de ácidos débiles, esto también es conocido como ácido acético. Y teníamos el ácido etanoico y el metanol. ¿Cómo vamos a llamar a nuestra linda molécula? Etan oato, edaico, osato, de, y el resto del metanol, que sería metilo, porque es la última palabra, así que lo terminamos con vocal. Y ahí tenemos nuestro adorable éster. Cuando me tocó allá por 1820 ir a la facultad y aprender la diferencia entre un éter y un éster, siempre me confundía, me costaba acordarme cuál era éster y cuál era éter. Yo siempre soy mucho de los ejemplos tontos para acordarme de cosas, porque así me causan gracia y no pesadez de tener que memorizarme algo. Así que yo mis ejemplos tontos se los regalo de corazón. Si les sirve, úsenlo, si no, deséchenlo. Pero ¿quién no tiene una de esas tías Esther, esas tías en general que son muy mayores, y que uno llega de la facultad y está la tía Esther de visita y te tira un ¿y nena cómo va la facultad? Y vos estás tratando de entrar hace un año. ¿Y nena cómo va el novio? Y no quiero poner ejemplos malos de cómo puede estar llegando a ir un novio o novia. Y son esas preguntas ácidas que te dejan un mal sabor de boca. Y decís, tía, váyase. Y se me quedó eso en la mente, las preguntas ácidas de la tía Esther. Y así me acuerdo que el Esther era el que era con ácido. Como les digo, es una tontera. Si les sirvió, úsela, si no, deséchenla nomás. Pero bueno, era una ayudita. Los, esto, tío, viste que todas tenemos una. Vos venís destrozada, capaz que te acaban de bochar en la facu, te acabas de, no sé, acabas de ver a tu novio con otra y venís hecha goma y tu tía, y el novio, y la facu, y las varices, tía. Ah, todas nos agarra este maleficio de tías malas, pero bueno. Quisiera decir que no son malintencionadas, pero no lo sé. Así que para mí un poco de mala intención hay en esas preguntas maléficas. Nosotros vamos a ir a las preguntas maléficas de la facultad, que tampoco son muy tiernas con ustedes, que digamos, pero bueno. Nos faltan los grupos nitrogenados, que esto los vamos a estar viendo mucho, por ejemplo, los aminoácidos. En los grupos nitrogenados vienen de tener un amoníaco al cual yo le sustituyo uno, dos o los tres hidrógenos. Y depende con qué lo sustituyo, vamos a tener una amina o una amida. Hidrógeno. ¿Por qué esto está tan... no, minimice. Ah, por ejemplo, ahí tenemos un amoníaco con sus tres hidrógenos ahí muy bonitos. Y si yo le sustituyo uno de sus hidrógenos con un resto de un alcano, lo que voy a tener es una amina. Si le saco uno solo, va a ser una amina primaria. Si le saco dos secundarias, si le saco los tres, terciaria. Más como que les aparezca primaria. Supongamos, para no borrarles, que yo pongo así. H2, 2,
Vamos a ponerlo un poco más como que sea más claro. Lo lindo de estos es que los nombres son súper simples. Identificar la cadena de cuántos carbonos es, en este caso es de 4, o sea que sería but. Y la palabra amina sería butil, porque es un resto butano. Butil, amina. Así de cortito y simple, sin necesidad de saber en qué carbono está o nombrar posiciones ni nada. Cantidad de carbonos y la palabra amida. En la amida nos va a pasar lo mismo, tengo amoníaco, pero este amiguito va a perder su hidrógeno, va a venir un ácido carboxílico que va a perder su grupo alcohol, y si el carboxilo pierde su grupo alcohol, ¿qué le queda? El doble enlace al oxígeno y el resto de la cadena. Por ejemplo, así. Y obvio que un hidrógeno del amoníaco con un oxidrilo del ácido carboxílico sale agua. La unión amida se forma con pérdida de una molécula de agua. Y podría decir que la amina se hace con la pérdida de hidrógeno molecular. ¿Cómo vamos a llamar a la amida? Con el nombre del resto del ácido carboxílico y la palabra amida. Simple, cortito y al pie. Estos eran dos carbonos, sería ácido etanoico, así que va a ser etan. Ay, qué fíjate que me salió. Etan, amida. Así de simple. Tenemos entonces funciones oxigenadas, funciones nitrogenadas y todas nos dan diferentes propiedades a la molécula que ya se lo haya unido. La unión amida, que es entre un ácido y un grupo amino, que se llama grupo amino, no se le llama amoníaco en la orgánica, la vamos a encontrar en la formación de las proteínas. Cuando yo formo las proteínas, esto se hace con la unión de carboxilo del primer aminoácido al grupo amino del siguiente. Así que es una forma de tipo amino. Corazones míos, ¿hay alguna duda de lo que estuvimos viendo? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Hoy fue clasecita super express. Voy a tratar de organizar junto con los chicos de franja alguna clase para la semana que viene, tal vez hacer un repasito para que se puedan sacar todas las dudas antes del examen. Voy a estar afuera cuando rindan su examen de ingreso, así que si me ven, salúdenme. Les mando un millón de besos y les voy a estar escribiendo para avisarles bien de cuándo vamos a hacer esta clase. Nos vemos, éxitos y que tengan un hermoso fin de semana. Besitos. Chao, chao.